Nos vamos ahora al contacto con nuestro columnista Martín Zuleta. Buen día, ¿cómo le va? Hola Carlos, buenos días, un placer en saludarlo. Bueno, bueno, igualmente creo que, doctor, que le ha tocado, en este caso, a usted, los profesionales del derecho, seguir analizando minuto a minuto esto, porque mi ley, al parecer, no descansa, ¿no es cierto? Y bueno, la ley ómnibus, entre uno de los capítulos, establece que los extranjeros sin residencia deberán pagar en las universidades públicas. Bueno, también otro capítulo, examen final en secundaria y evaluación docente, eh, proyecta cambios en la educación. Pero a mí me gustaría que nos dijera respecto a otros temas, por ejemplo, los fondos del ANSES van a ir a parar al Tesoro y tenía otro destino, es decir, este cambio es una estafa para el sistema, déjeme que lo diga yo así, ¿no? Sí, hay que ver cuáles de todas estas medidas terminan convirtiéndose efectivamente en ley, porque hay que hacer una diferenciación importante que aquellas materias que fueron, digamos, normadas por el Poder Ejecutivo por medio del decreto de necesidad y urgencia, esas materias a partir de mañana, el día viernes, van a comenzar a tener vigor, a tener validez, ¿sí? Esas Este 29 de diciembre. sí, este 29 de diciembre entran a tener vigor efectivamente. En cambio, estas otras reformas que ha presentado el Poder Ejecutivo, que ha propuesto el Poder Ejecutivo, presentando este proyecto de ley ómnibus al Congreso, bueno, esto no va a entrar en vigencia hasta tanto el Congreso de la Nación convierta eventualmente en ley y en la forma o en la medida que establezca el Congreso de la Nación, porque hay que aclararle a la gente que la diferencia entre la metodología del decreto de necesidad y urgencia y la ley ómnibus es que el decreto de necesidad y urgencia, por una ley nefasta del kirchnerismo, la ley 26.122, solamente puede ser aprobada o rechazada por el Congreso, no se le pueden incorporar modificaciones. En cambio, la ley ómnibus, enviada al Congreso como un proyecto de ley normal, el Congreso de la Nación tiene y va a tener amplias posibilidades de poder efectuar todas las modificaciones que estime pertinentes a cada uno de esos proyectos. Evidentemente no se le puede negar al Poder Ejecutivo, bajo la administración de Milei, que está trabajando y mucho, porque los cambios propuestos son integrales, son profundos, y creo en ese sentido de que va a requerir por parte de todos nosotros un análisis un poco más, exhaustivo de las cuestiones, pero también le propongo a usted y le propongo a la audiencia para que nos enfoquemos en aquellas cosas que podemos ver, digamos, en sus efectos en lo inmediato, que vayamos comprendiendo este marco previo para entender que esto que ha enviado Milei al Congreso por la ley ómnibus no es que importe en lo inmediato establecer estas modificaciones, van a ser ampliamente debatidas y podemos estar de acuerdo con muchas de estas medidas y a lo mejor no tanto con otras, pero sí, evidentemente, el Poder Ejecutivo le va a marcar claramente la agenda al Congreso de la Nación, algo que es muy importante. Y creo que lo más rescatable, entiendo yo, de la ley ómnibus, entre muchísimos temas que regula, está la reforma educativa. Me parece un tema interesantísimo para debatir, analizar cada uno de los puntos que propone. Me parecen, yo como docente, me parece muy interesante algunas de las cuestiones que propone. También lo de los fondos del ANSES va a requerir, obviamente, un análisis con crudeza y con realismo de cómo está el sistema previsional argentino, porque evidentemente el sistema previsional argentino tiene mucha vinculación, la gente por ahí no logra o no alcanza a ver esto,
mucha vinculación también con el mercado laboral, en el sentido de que debemos entender que en nuestro país, la República Argentina, tiene un sistema previsional que se llama un sistema universal de reparto, que básicamente consiste, este sistema previsional, en que los jubilados, es decir, la parte pasiva de los trabajadores, aquellos que ya dejaron de trabajar, se sostienen en sus haberes jubilatorios con los aportes que hagan, digamos, los empresarios y los trabajadores activos. Es decir, por ahí existe una idea o una visión por parte de algunos de que los jubilados se sostienen con los fondos que ya aportaron. Y en un sistema de reparto universal, como el que establece el sistema previsional argentino, eso no funciona de esa manera, sino que funciona básicamente con los aportes actuales que hacen los empresarios y los trabajadores. ¿Y por qué es importante entender esto y la vinculación con el mundo laboral? Porque si nosotros tenemos altas tasas de empleo no registrado, ¿qué significa en la práctica empleo no registrado? Aquel empleo que no paga los aportes y las contribuciones. Ahí tenemos, digamos, un ataque contra los fondos de jubilaciones y pensiones para los jubilados actuales. El empleo en negro termina perjudicando, en definitiva, a la caja con la que se debe atender los haberes jubilatorios. Si aparte de eso tenemos empleo precarizado, es decir, empleo que está parcialmente registrado, o empleo como por ejemplo el que ha fomentado durante muchísimo tiempo el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, es el principal precarizador laboral. Esas relaciones de tipo becas y contratos que establecen los Estados hace tantísimo tiempo realmente aportan muy poco al sistema previsional. Y si a eso le sumamos ahora la problemática del desempleo y hoy unas políticas públicas que tienden a bajar en un futuro drásticamente la tasa de natalidad, el aborto, por ejemplo, o todos los programas de salud que tienden, digamos, a controlar los embarazos no deseados, todo ese tipo de normas que van, en definitiva, a efectuar un control de natalidad, significa que en un futuro vamos a tener menos nacimientos, vamos a tener un envejecimiento de la población y vamos a tener, por consiguiente, menos trabajadores activos para atender en un futuro a los jubilados del futuro. Entonces, el problema es complejo, lo que hay que discutir de base o de fondo respecto al sistema previsional público argentino. Ahora, si nosotros nos vamos a la situación actual de los jubilados, evidentemente los jubilados actuales, lamentablemente, siguen siendo vistos como una variable de ajuste, y los fondos del ANSES históricamente se han utilizado con un sinnúmero de finalidades, menos con las finalidades de atender una mejora de los haberes jubilatorios, que es lo que evidentemente a lo que debieran estar específicamente destinados. Entonces, realmente estas reformas nos van a proponer debatir, en definitiva, la Argentina que se viene, pero en términos muy realistas. Creo que lo importante del impulso y de la impronta que le está dando Milei a la administración de su gobierno es precisamente que está poniendo arriba de la mesa todas estas cosas que la Argentina las debiera de haber empezado a discutir hace mucho tiempo atrás y que la clase política se negó a debatir. Entró en un statu quo donde los senadores y los diputados lamentablemente se fueron a vacacionar al Congreso de la Nación, porque esa es la realidad. Se fueron a vacacionar, no trataron desde el año 2001 que sonaron las cacerolas, que pedían que se vayan todos y que la clase política prometió una reforma política. Jamás llegó esa reforma política. Ha tenido que llegar Milei y ha directamente impulsado en 10 días una reforma política profunda, y la aplaudo, me parece importantísimo. Vemos los medios de comunicación operando que por ejemplo, los de San Juan, que eso va a perjudicar a la provincia de San Juan, la circunscripción uninominal. A ver, son sistemas institucionales diseñados dentro del constitucionalismo norteamericano, que es el precedente de la Constitución Nacional del año 1853-1860. Es decir, hay muchas cosas que va a plantear, digamos, esta ley ómnibus
que, bueno, nos va a imprimir a nosotros un ritmo muy importante, pero lo que debemos transmitirle a nuestros oyentes es la tranquilidad de decir que más allá de todo este ruido, es importante saber que todas estas reformas de la ley ómnibus, todo lo que se llama ley ómnibus, cuando lean en los medios de comunicación, son en definitiva proyectos de leyes que han entrado al Congreso de la Nación para su tratamiento y que pueden eventualmente ser modificados por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores o ser rechazados, ¿sí? A diferencia del decreto de necesidad y urgencia, que esas materias entran a tener vigor a partir del día viernes, y eso es una problemática diferente, ¿sí? Claro. Quería que le contemos, Martín Zuleta, a la gente, ¿qué pasa si la Cámara de Diputados de la Nación no trata o no aprueba el DNU y el Senado sí, es decir, o viceversa, en estas hipótesis que se dan? Porque por ahí están especulando con que si no se dan estas cuestiones, prácticamente Milei puede usar esta herramienta perfectamente, ¿no? A ver... O quedan firmes, en todo caso, ¿no? Sí. Hay que comprender lo siguiente. Lo que usted está preguntando se responde con la ley 26.122, Sí. y quiero aclarar esto, porque esto es una ley del Congreso de la Nación, Sí. aprobada por ambas cámaras. Eso quiero que la gente lo Sí. tenga presente. Aquí cuando dicen que el presidente es un autoritario, que se lleva puesto al Congreso y un montón de situaciones por el estilo, están obviando hacer este análisis. Claro. El Congreso ya ha regulado los decretos de necesidad y urgencia por medio de la ley 26.122, que regula la facultad que le otorga al presidente el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, para dictar los decretos de necesidad y urgencia. Entonces, la Constitución, ¿qué dijo? Que el presidente está facultado, en casos excepcionales, cuando sea imposible seguir el trámite ordinario previsto por las leyes, de dictar en definitiva decretos por razones de necesidad y urgencia. Y una ley del Congreso con mayorías especiales, dice la Constitución, una mayoría especial de la mayoría simple de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras. Esto es una mayoría calificada, porque cualquier ley se aprueba con mayoría simple de los presentes. Esto con mayoría simple de la totalidad de los miembros de cada cámara. Una ley del Congreso deberá regular todo lo relativo a la intervención del Congreso en esta regulación del artículo 99, inciso 3. Así fue como en el año 2006 se sanciona la ley 26.122. Y es esa ley del Congreso, no es de un presidente, no es de Milei, no es del emperador de Roma, sino del Congreso de la Nación Argentina. Esa ley nefasta, aprobada e impulsada por el kirchnerismo, es una ley, un proyecto de Cristina Kirchner cuando era senadora y su marido era presidente de la Nación. Esa ley que dispuso que, primero, el decreto de necesidad y urgencia, una vez que es dictado por el presidente, tiene plena vigencia, ¿sí? Hasta tanto intervenga el Congreso. Que inmediatamente el presidente debe someter este proyecto de ley dentro de los 10 días a la Cámara, bicameral, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación. Esa Comisión Bicameral Permanente, compuesta, dice esa ley, por 8 diputados y por 8 senadores, debe elevar un dictamen al plenario de las cámaras, es decir, dentro de los 10 días debe elevar un dictamen, digamos, sugiriendo su aprobación o no aprobación, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la Nación. Y el Senado de la Nación luego trata este decreto de necesidad y urgencia y lo puede aprobar o rechazar. No le puede establecer ningún tipo de modificaciones, porque así lo estableció la ley 26.166, es decir, así 122, perdón, así lo estableció la ley del Congreso de la Nación, que el Congreso no podía hacerle modificaciones a los decretos de necesidad y urgencia. No lo dice Milei, no lo dice el emperador de Roma, no lo dice el Congreso de la Nación en la ley 26.122. Entonces, cuando hablan de que se quieren llevar puesto al Congreso, y yo creo que hace falta más estudio para llegar a esa aseveración. Y esa ley dice que mientras
el decreto de necesidad de urgencia no sea rechazado por las dos cámaras, va a conservar su vigencia. Es decir, basta con que el decreto de necesidad y urgencia ni siquiera hace falta que sea aprobado por el Congreso, para que entienda la gente. Basta con que cualquiera de las dos cámaras no se expida y no lo trate y no diga nunca nada para que el decreto de necesidad y urgencia mantenga su validez legal. Vamos a traducirlo esto a la pregunta que usted me ha hecho. ¿Qué puede llegar a pasar para mí, lo que va a pasar? Y el Congreso, como es habitual en nuestros legisladores, tristemente porque esto ya hay un precedente, hay muchos decretos de necesidad y urgencia que todavía no se tratan ni por la Comisión Bicameral ni por el Congreso de la Nación. Hay aproximadamente 70 DNU de Alberto Fernández que todavía no son tratados por la Comisión Bicameral Permanente. Imagínese usted, Carlos. Claro. Y se están rasgando las vestiduras los senadores, los diputados. Hoy algunos son gobernadores porque se pasaron 4 años en el Congreso de la Nación de vacaciones y hoy algunos son gobernadores y se rasgan las vestiduras hablando del decreto de necesidad y urgencia de Milei. Hay 200 decretos de necesidad y urgencia esperando ser tratados por el Congreso de la Nación. Es vergonzoso lo que le digo. Entonces, para que entienda la gente qué puede llegar a suceder con esto, y teniendo en cuenta los antecedentes nefastos del Congreso de la Nación, a lo mejor este decreto de necesidad y urgencia de Milei no lo trate nunca el Congreso, o retarden su tratamiento hasta ver cómo impacta y cómo cae en la gente y cuáles son los resultados de las medidas económicas. ¿Se entiende? Claro que sí, claro que sí. Creo que políticamente el Congreso está muy acostumbrado, primero a no trabajar, segundo a hacer la demagogia de ver si esto es efectivo y si es apoyado por la gente. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, yo creo que el Congreso de la Nación, con el decreto de necesidad y urgencia de Milei, lo que va a hacer, se va a lavar las manos, va a demorar su tratamiento y va a ver si estas medidas son efectivas, es decir, si impactan positivamente en el mejoramiento de la situación económica de los argentinos y si son apoyadas por la gente. Recién ahí, creo yo, el Congreso se va a poder expedir respecto a esta situación. Intertanto, obviamente, pueden los particulares que se sientan afectados a partir de mañana, porque eso es importante decirlo, hay muchos amparos que se han presentado, para mí, tienen que ser rechazados todos. ¿Por qué? Porque no estaba ni siquiera en vigencia la ley. A partir de mañana yo puedo decir que me afecta en algo el decreto de necesidad de urgencia, pero no ayer que no estaba en vigencia. O sea, hay algunas cosas que uno ve y ve con mucho asombro, hasta constitucionalistas renombrados interponiendo amparos, o sea, evidentemente para obtener una cierta notoriedad pública, pero si uno se pone a analizar, recién a partir de mañana, cuando entre en vigencia, yo puedo decir que me está afectando en algo el decreto de necesidad de urgencia. Y los particulares, teniendo en cuenta los antecedentes de que el Congreso de la Nación se lava las manos y no trata los decretos de necesidad de urgencia, van a poder, a partir del día viernes, ir a la justicia si entienden que alguna parte de lo que regula ese decreto de necesidad de urgencia afecta a los derechos particulares, pero deberán probarlo. ¿Sí? Yo no puedo ir a la justicia a decir que quiero que se anule todo el decreto, porque la justicia no puede anular todo el decreto. La justicia solamente puede fallar en un caso particular cuando se compruebe que ese decreto de necesidad de urgencia afecta en alguna medida a algún interés particular. ¿Qué le quiero decir con esto? No puede nunca una sentencia judicial anular una ley. Y el decreto de necesidad de urgencia tiene naturaleza legal, para que se lo traduzcamos a la gente lisa y llanamente. Es una ley, ¿sí? Forma parte de una ley despachada por el Poder Ejecutivo. No es técnicamente una ley, pero tiene el efecto y efectivamente tiene la vigencia y el alcance de una ley, un alcance general. Entonces la justicia no puede anular todo el decreto y decir que no se aplique todo el decreto. Es una burrada. Entonces, básicamente lo que yo creo, desde un punto de vista de la realidad y de los antecedentes, es que el Congreso va a dilatar el tratamiento de los decretos de necesidad de urgencia para ver si la gente los acepta y para ver si son efectivos para mejorar la situación económica de los argentinos. Y recién ahí yo creo que el Congreso va a llevar adelante algún tipo de resolución sobre el DNU, teniendo en cuenta que hay decreto de necesidad de urgencia
que hoy están teniendo plena vigencia y validez porque el Congreso no los ha tratado jamás. Pero es una vergüenza. Es una vergüenza, hay que decirlo. Dos cuestiones que, primero, los medios nacionales, ninguno, he escuchado de ninguno, la contundencia con que usted ha definido esta circunstancia especial digamos, de tener vigencia las cosas. Tan es así que la propia CGT se equivoca, esto que usted dice que le daba vigencia anterior y la vigencia del día 29, como usted lo ha dicho, y han hecho una presentación que la Corte se lo ha rechazado in limine. Pero quiero decirle esto, lo que usted acaba de decir es la única conclusión, al menos de lo que yo he tenido oportunidad de escuchar y ver y leer desde hace todos estos días. Me parece que con la contundencia que usted ha marcado esto, sumado a la morosidad de los DNU, pero tengo que preguntarle dos cosas que son importantes, que también usted las puede responder. Una, esto que tiene que ver con se suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y habrá aumentos por decreto en forma transitoria, quiere decir que ya está habilitado el Poder Ejecutivo Nacional para irle resolviendo a los jubilados y pensionados y discapacitados el tema de su jubilación. Y el otro tema tiene que ver con la reforma del Estado de Milei, el cierre del INADI y reubicación de empleados públicos, ¿no es cierto? Creo que es muy importante tener claro qué significa esto, porque también le agrego, la ley ómnibus enviada por Milei al Congreso busca habilitar la reventa de entrada. A ver si puede sintetizar usted, doctor. Sí, la verdad que es apasionante esto. Yo a veces, y le agradezco sus palabras porque realmente es muy, digamos, trabajoso y genera una responsabilidad muy grande opinar sobre tanta diversidad de temas. Así que yo le agradezco que haya resaltado que lo que venimos tratando acá en su programa muchas veces no se dice y no se está diciendo en ningún lado, y eso es algo importante que creo que le estamos dando una información, por lo menos una mirada diferente a nuestros oyentes. Con respecto a los distintos temas, la ley de movilidad jubilatoria, la última ley que fue aprobada por el Congreso, es bajo el gobierno de Alberto Fernández, que anuló la ley de Macri, que le quitaba al Poder Ejecutivo la discrecionalidad de fijar por decreto los haberes jubilatorios. Recordemos que Macri, durante su gobierno, logró aprobar una ley que le quitaba al presidente la posibilidad de actualizar, digamos, por decreto y por su propia discreción o discrecionalidad, los haberes jubilatorios. Entonces había una fórmula jubilatoria que se aplicaba porque la ley lo decía, independientemente de que lo que quisiera o pudiera pagar el gobierno o le pusiera el presidente. Cuando llegó Alberto Fernández al poder, borraron de un plumazo esa ley, se lo tenemos que decir a la gente, y volvió a fijarse que el Poder Ejecutivo podía fijar por decreto, en definitiva, los haberes jubilatorios. Se suspendió una parte de la ley. Y la ley que ha enviado Milei, en definitiva, y que se tiene que tratar, establece concretamente también que el Poder Ejecutivo sea el que tenga la discrecionalidad de fijar los haberes jubilatorios. Entonces, lamentablemente, no modifica el gobierno de Milei el criterio que han venido aplicando muchos gobiernos respecto de fijar por decreto los incrementos jubilatorios, los haberes jubilatorios. Esto tiene dos cuestiones que son importantes analizar. Por un lado, que tenga esta discrecionalidad el presidente puede ser beneficioso o no para los jubilados. Se verá según cómo lo ejerza cada uno de los presidentes. El problema es que queda en manos del Poder Ejecutivo, no le genera ningún tipo de responsabilidad adicional, por decirlo de alguna forma. Claro. A mí me gustaría, yo creería que sería más justo que en base a los ingresos que tenga los fondos de jubilaciones y pensiones pudiera efectuarse algún tipo de fórmula que dispusiera de esos ingresos, porque esos son los ingresos de los jubilados actuales. Lo que pasa es que el gobierno siempre de ahí se deja un porcentaje para utilizarlos en otras cosas, para entregarle computadora a los estudiantes, para pagarles por estudiar con el plan Progresar. Todo sale de los fondos del ANSES, en definitiva,
de esos fondos, en vez de ir a parar al bolsillo de los jubilados para mejorar sus ingresos y para mejorar, por consiguiente, su calidad de vida, siempre se utilizaron como una caja política estos fondos. Entonces, lamentablemente, tiene como esta misma mirada la propuesta que hace Milei en cuanto a la fijación de los haberes jubilatorios, ¿sí? Por otro lado, lo de la reventa de las entradas, creo que esto va en función, esto pasa en muchos países del mundo, es decir, si usted va a Estados Unidos o va a los países del primer mundo, las reventas de entrada no es algo ilegal. Yo compro una entrada y yo la puedo vender porque la entrada es mía. Es decir, ese control que hay del Estado y de la AFA sobre, digamos, la imposibilidad de que yo pueda disponer libremente de la entrada que yo compré, y bueno, realmente choca un poco con los principios liberales. Entiendo que esto lo debemos ver desde una mirada liberal, en el sentido de que el derecho de propiedad tiene que ser respetado al máximo bajo una mirada liberal. Y si yo compro una entrada, evidentemente soy dueño de esa entrada y dentro de lo que significa el derecho de dominio sobre las cosas puedo disponer. Así que no veo que haya mayores problemas ideológicos o conceptuales con esto. Lo que sí hay en el fondo también, hay una mirada un poco más política sobre la necesidad de terminar con el curro de muchos clubes que reparten estas entradas entre las barras bravas, y estas son las que, manejando estas entradas, son las que hacen negocios, en definitiva, que terminan financiando, digamos, a estas corporaciones que son las barras de los clubes. Entonces, hay mucho desmanejo en los clubes con respecto a este tema de las entradas. Si uno, yo soy fanático de Boca, las veces que he ido a la cancha, no siendo socio, tengo que conseguir una entrada que la compro, por ejemplo, la última vez que fui, una entrada que decía en su valor 1.500 pesos y yo la pagué 18.000 pesos. O sea, para que nos demos cuenta de cómo está la cuestión. Y ese precio lo terminan fijando quienes manejan esas entradas. Entonces yo creo que esto va encaminado también a desarmar ese tipo de financiamiento de estas organizaciones, aunque sacando esto coincide con la mirada política que tiene el gobierno sobre que el derecho de propiedad tiene que ser respetado. Y si yo compro una entrada, tengo derecho a venderla como se me dé la gana porque soy el propietario de esa entrada. Claro, la he comprado. Y respecto, y del otro punto que me preguntó, que no recuerdo cuál era, hemos hablado de la ¿Cómo? El cierre del INADI. El INADI y muchas otras dependencias públicas, estatales, bueno, van a sufrir una reestructuración, ¿sí? Y esto lo tenemos que ver de dos maneras. Por un lado, van a sufrir una reestructuración por la necesidad del Estado de bajar el gasto público. O sea, tenemos que entender que estos niveles de gastos que tiene el Estado no son financiables en este momento, ¿sí? Y creo que cada vez vamos más comprendiendo que el verdadero problema no es el déficit fiscal, sino que es el gasto público. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque hay algunos que ponen énfasis en el déficit fiscal, es decir, que no gastemos más de lo que nos entra. Pero eso no te cambia mucho la vida al argentino de a pie en la medida que no baje en el gasto público, porque en definitiva, si el Estado se va a seguir llevando del 100% de los recursos, del 70%, solamente que no va a tener déficit y no va a cambiar mucho la cosa. Entonces yo creo que bajar el gasto público significa una menor presencia del Estado en la aspiración de los recursos que necesita y una, digamos, mayor presencia de los particulares, de los inversores particulares en la economía, porque mientras menos dinero necesite el Estado para financiar el gasto público, más dinero en manos de los particulares va a circular y por consiguiente se van a generar inversiones privadas. Esa es la visión o la mirada que tiene Milei en esto. Entonces, por un lado debemos entender que muchas de estas reestructuraciones forman parte de la necesidad de bajar el gasto público y achicar el Estado. Pero por otro lado también existe una cuestión evidentemente ideológica, que en esto hay una gran parte de la sociedad que comparte la mirada del gobierno sobre que hay determinadas áreas del Estado que no tienen ningún sentido, ¿sí? Que no han cumplido con la función para la que estaban encomendadas. Tenemos el Ministerio de la Mujer,
tenemos ahora el INADI, que yo no creo que vaya a desaparecer completamente, sino que lo van a poner en una órbita inferior, en donde cursos que se destinen también van a ser menores. Pero ¿por qué esto? Por una cuestión ideológica que no se comparte, en definitiva, que el Estado tenga que tener una mirada o una posición preeminente en estas áreas, pero también porque se ha comprobado, Carlos, que en estas áreas eran lisa y llanamente cajas del Estado, nichos para, digamos, mantener a militantes políticos, a tal punto que, fíjese usted, mire la maniobra, Aerolíneas Argentinas, que ahora el gobierno propone privatizarla, pero dándosela a sus empleados, los empleados no la quieren recibir. ¿Y por qué no la quieren recibir? Porque está conchavada toda la cámpora. Claro. Porque es la realidad. Entonces le dicen, ellos saben que es deficitaria la empresa. Y no es que la empresa, para que entienda la gente, sea deficitaria porque, porque los vuelos sean demasiado caros y todo ese tipo de cuestiones. No es por una cuestión estrictamente del giro comercial de la empresa que sea deficitaria, sino que la empresa es deficitaria porque ha conchavado a miles de militantes adentro de su estructura que necesitan fondos extra, subsidios del Estado para poder mantener la cantidad de sueldos que no se pueden mantener con el giro normal de la compañía. Pero esa compañía jamás puede dar déficit. Sí, es muy sencillo. Ninguna compañía aerocomercial puede dar déficit si se maneja con criterios empresariales. Entonces, por eso no quieren recibir, por ejemplo, hoy los empleados no quieren recibir aerolíneas por parte del gobierno. Entonces, hay mucha discusión ideológica, pero también en todas estas reformas también tenemos que ver que hay una tendencia del gobierno a desarmar muchos nichos de corrupción y a desarmar muchas cajas de la política, y que creo que hay que poner el ojo y tener una mirada en ese sentido también. El doctor Martín Zuleta, nuestro columnista, por acá pasa el mejor análisis. Lo contratamos siempre nosotros, por eso nos reservamos para preguntar, y que la gente por esta vía, por Radio Ala y todas nuestras aplicaciones, por YouTube, por streaming, y también por el mundo por internet, con la voz, el análisis y la precisión de Martín Zuleta. Gracias, doctor. Vamos a seguir en este tema, naturalmente. Es muy grande esta ley ómnibus, ¿no? Sí, no me haga trabajar tanto, Carlos. No, es un placer. Gracias por sus conceptos y gracias a la radio, porque hace mucho tiempo viene confiando en mí para tener esta columna y este intercambio de ideas, que me parece que es muy enriquecedor, porque tenemos la obligación de dar otros puntos de vista y otras miradas para que sea un poco más profundo el análisis, porque a veces uno se deja llevar por análisis que vienen interesados desde algunos sectores, y es importante también tener una mirada un poco diferente para ampliar el panorama. Y por su especialidad le dejo un titulito para que, como tarea, ¿no? En el tema penal dice sanciones que el Ejecutivo propone para los piqueteros, multas y hasta 6 años de prisión. Pero se lo dejo como tarea, doctor. Me lo deja como tarea, ya opinaré en su momento entonces. Ahora nos vamos a poner a agarrar los libros con eso. Gracias, doctor. Un abrazo, Carlos, saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estaba Martín Zuleta con nosotros, nos estamos retirando.